Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Comitán, Chiapas, con el arquitecto Jorge Luis. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, Abraham? Buenos días, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, encantados de estar acá en Comitán, Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, ¿verdad? A una hora. Una hora. Amigos, saludos a todos los amigos de Guatemala, esperamos ir pronto, escríbanos porque estamos planeando ya un viaje allá en los siguientes meses. Arquitecto, platícame, ¿cuál es la intervención? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues este es un proyecto que nos encargó un cliente peculiar, es una persona con sus dos hijas, o sea, solo el papá y dos hijas, todos adultos. Y este era el terreno que ellos tenían, un terreno pequeño, un poquito complicado, pero... ¿Por qué? ¿Qué tan pequeño es? Porque pareciera que es toda esta casa, ¿verdad? Sí, no, es solo el ancho del portón, que son 3 metros de frente nada más. Es el puro ancho del portón, son los 3 metros, es lo que tenemos de acceso. Sí, y de ahí va ampliando y atrás está el terreno, en la parte del fondo. Bueno, pues vamos a conocer. Pasen, pasen. Pareciera que es la misma casa y aquí empieza la magia. Entonces el terreno empieza en 3 y va creciendo. En 3 va creciendo. Una estructura aquí es policarbonato, ¿verdad? Sí, esta es la que estaba, nada más se cambió. Esta parte se va a intervenir en una segunda etapa. Okay. Todo lo que es el acceso, la cochera hasta afuera, va a ser nuevo. Proyecto nuevo. ¿Cómo abren los portones? Abre hacia adentro. Esa es una duda que muchas veces No, tenemos. Este abre hacia afuera, perdón. Este abre hacia afuera. Ah, es hacia afuera. Este empuja. El carrete va hacia afuera y abre. Ok. ¿Y se hacen tijeras? No, ¿verdad? Con estas no. Aquí están los ejes y nada más las barras son las que lo empujan y lo regresan. El carrito corre y va abriendo. Allá son los ejes de las barras. Ah, lo empujan hacia afuera, sí, totalmente. Hacia afuera. Estos dos puntos son los que giran y vuelven a jalar. Ok. Las opciones, ¿no? De cómo hacemos que funcionen estos portones. Muy bien. Y aquí se muestra ya la casa. Platícanos, ¿qué orientación solar es? Esta es norte-sur, oriente-poniente. Esta fachada es totalmente norte. Por eso nos permitimos hacer esa apertura de la doble altura de puro cristal. En invierno, que es cuando se cae un poquito más el sol de este lado, le llega un poquito en la parte de arriba, en las últimas horas del día. Y en verano es completamente sombra. Ok. Excelente que se juegue con eso, ¿verdad? Porque el ventanal es muy estético y está completamente protegido de la sombra, o por la sombra. Retraes la pieza, ¿verdad? Decides no construir completamente hacia el lindero. Sí, de hecho, en todos los puntos son pequeños espacios los que tocan la colindancia, todos están separados. Por lo encerrado del terreno, decidimos separarlo para poder tener luz por todos lados, luz natural. Así es. La altura nos los condicionó una cisterna existente en esta parte, que pues no podríamos desaprovechar. Y el sistema que ocupamos para poder usar es que esa pieza es la tapa de la cisterna. Ah, sí. Esta es la tapa de la cisterna. Y tiene una bomba sumergible para no tener que estarle dando mantenimiento ni levantar la tapa más que cuando sea necesario. ¿Y de qué tamaño era la cisterna que ya te obligó a subir toda la casa? Y llegaba hasta allá. Es toda esta pieza. ¿Qué capacidad tendrá? ¿Unos 10,000 litros? Como 10,000, sí. 10,000, 8,000 litros tenía la cisterna. Muy bien. Y aprovechamos darle esa altura que le da más presencia. Te da esta vista, ¿no? Muy imponente.
Excelente, vamos a conocer. Pasen, pasen. Está buena la doble altura, ¿eh? ¿Cómo ve? Fíjense cómo tiene muchísima luz difusa, pero no lastima, ¿no? Es muy agradable el espacio. ¿Cuánto mide más o menos esta zona, ¿no? Fíjate, desde donde Aquí empieza este escalón. Aquí tenemos 5 metros aproximadamente, 6 metros. Sí. Y esto era lo que comentas, ¿verdad? Empiezan a haber aberturas Ajá. para voltear a ver a esos jardines. Qué buenos azules del cielo, ¿verdad? Sí, está súper despejado ahorita. Pues la intención fue que quedara una sola pieza. El cliente, como son adultos los tres, separamos el área de sus hijas en la planta alta y el área de él en la planta baja, porque es el uso común diario de la casa, es todo en la planta baja, está la recámara y todo el espacio, como un loft, digamos algo más cómodo para el cliente en el uso diario. Este espacio quedó muy bien, la cocina, ¿verdad? Con esta isla comedor integrado, muy práctico. Y con esta entrada de luz y ventilación muy cerca, que es la función del patio de servicio y un jardincito en el interior. El patio de lavado está por allá atrás. El patio de lavado está acá atrás, tapado detrás de esa celosía. Ok. ¿Qué materiales tenemos? Este es un porcelanato de Interceramic de 90 por 90. Aprovechamos el formato para dejar la pieza de 90 por 1,80, con las caras de 90 también completitas, tratando de disimular una piedra, una sola piedra, una base de una sola piedra. Por los costos y las distancias aquí es complicado conseguirlas, entonces, aunque la hay, sí, pues con este tipo de materiales y estos formatos nos permiten dejar menos uniones. Esta es una pieza completa. Se ve muy bien, ¿eh? Pareciera que es cuarzo. Tratamos de intentar hacer eso. ¿De qué marca es? Es Interceramic. Interceramic. Pura calidad. Saludos a nuestros amigos de Interceramic, siempre con mucha calidad. Y aquí sí se vuelve madera, ¿verdad? Sí, este sí es aquí un sí ya es una prisa de madera. Ajá. Una madera que se extiende del mismo formato de la isla. Y por el espacio tan pequeño, pues se integra al mismo comedor. Al final de cuentas se vuelve un área de uso común todo. Un monoespacio. Es un todo. Pero me gusta que haya este juego de alturas también, ¿verdad? ¿No? O sea, la escala de la cocina un poquito más doméstica. Y aquí el gran salón. Y ahora platícanos de estas escaleras que les llega una luz muy agradable. Pues la intención es por lo mismo, no querer tocar las colindancias. Las escaleras aprovechamos que es una circulación vertical y que podemos abrir en la parte de arriba para dejar entrar luz y volver a separarnos de la colindancia con esta entrada de luz. La misma posición está del lado norte, o sea, le refleja la luz del sol todo el tiempo y esa luz, como el muro es blanco, refleja hacia el interior muy padre. Y luego esta viga, ¿verdad? Que también atraviesa. Esta viga es completamente estructural, es un sistema de acero. Completamente, sí, todo. La viga, la de concreto, la que tenemos acá, todo está hecho por el ingeniero. Soldaduras, placas, todo tenía que ser para que aguantara ese peso de ese espacio completamente flotado, cargado sobre esa viga. Interesante las uniones, ¿verdad? Fíjate. O sea, la columna sube es de acero. Sí, no, es que es concreto. Este es concreto. Con las placas que están ahí soldadas y se va hacia arriba y da todo el marco. Y esta es como la intermedia. Las soldaduras están perfectas, tenemos muy buena mano de obra acá en Comitán. Se ve muy bien. Y este es un PTR también, ¿verdad? Sí, es un PTR que nos ayuda a tener ahí los apagadores, darle ese marco de la puerta principal y ya luego todo lo que son puros cristales fijos, más delgados, más esbeltos. Por la altura, por la circulación de ventilación, pues la verdad no se siente tanto calor, no encierra tanto calor.
Muy bien. Se abre esta pequeña calle interior que nos va a comunicar, ¿verdad? Ajá. Esto ya nos pasa al área de interior. Separamos un poquito lo que es el medio baño, el baño de servicio para visitas, y tenemos la recámara principal, que esta es la función del día a día de mi cliente, que es salir, estar en la cocina y salir a trabajar, regresar. Entonces este es el uso de toda la casa, todo se usa al diario, o sea, tiene un movimiento muy fluido. Buenísimo. Interior. Y me gusta que aquí se aprovecha el espacio debajo de las escaleras. Esta es una buena idea. Exactamente. Por lo mismo de la cocina, que es pequeña, tenemos la alacena de este lado y muebles para manteles y todo lo que es de cocina. Una pequeña cava al final. Ah, ya la vimos. Sí. Los vinitos, sí, muy limpio. Muy bien. No sé si quieran pasar. Bueno, aquí está el medio baño, también se le hizo Ah, medio baño. una idea. Pues no es muy común que esa entrada de luz, lo mismo, aprovechar todo lo que tenemos de luz. Es un cristal esmerilado. Elegante, bonito el marco del espejo también de madera, ¿verdad? Ajá. Muebles de baño, fíjense, es grifería intercerámica, todo. Cubierta también forrada del... Y esta es la recámara principal, que está completa. A esta recámara, por el mismo concepto de no pegarnos a la colindancia, nos genera una terraza privada y un jardín privado. Ah, qué buenísimo. Pequeña terraza. Súper agradable, Súper agradable, está bien. Y tiene un espacio para vegetación en la parte de ahí atrás, con luz natural. Aquí está sombreado y ya está con luz natural. ¿Cuánto mide de ancho la terraza esta? Esta tiene 1,80 por los 3,50 de la terraza. Tratamos de irnos ajustando para que no nos complicara con las funciones de los espacios. Se despega, ¿verdad? Sí, De todos lados. Ahí en aquel lado pegamos lo que es el closet y el baño, es el único que está tocando la colindancia. Un pequeño jardincito, la luz súper fuerte. Intensa, este es el Sí, sur, ¿verdad? Este es el lado sur. El sur, estamos las 12 ya. Ah, claro. 11:30. Aprovechamos meter la escalera marina para servicio en la parte de atrás, donde menos se vea este jardincito, que por cuestiones de mosquito, de zancudo, mi cliente me pidió que se le pusiera mejor más desértico que en lugar de pasto. Y esa separación que tenemos allá es la continuación de la ducha, del baño. Ah, ok. En este caso, falta que es un detalle de una celosía que llevo acá para poder abrir el cristal de aquel lado. Ahorita lo tenemos fijo, pero la intención es que pueda salir de la ducha hacia ese jardincito. Excelente. Bastante cómodo los espacios. El pequeño closet, que también falta trabajo de madera. Ya estamos en esa etapa. Muy bien. Y el baño ahí para que enciende la luz. El baño es negro. Todo es intercerámico. Y eso es lo que te decía. Le va muy bien ese patio, ¿eh? Es como una lámpara. Le tiene una luz natural. Qué interesante es el negativo y el positivo, ¿se fijan? O sea, tienes estos muros negros y cortan hacia el muro exterior que es blanco. Bastante abstracto, me gusta. ¿Y arriba qué es? ¿Qué tiene? ¿Como un mosquitero? Sí, en este caso, como se dejó la pieza fija, Ajá. se le dejó la ventilación. Es constante, no se cierra. Ah, es una malla. Sí, es una mallita. Ok. Sí, está abierta, es la ventilación que tiene ahorita. Excelente, con razón queda tan limpia la ventana. Sí. La intención es que ese es un cristal templado. Se va a cambiar por uno templado en el fondo. Ok. Qué
Y luego sin puerta a la regadera, ¿verdad? Ajá. Sí, Muy sí. cómoda. Su nicho, ¿no? Quedó muy bien diseñado el baño. Entonces el azulejo es intercerámico, Sí, este también negro. sí. Sí, todos los azulejos y pisos son intercerámicos. Qué interesante, ¿no? Es el mismo concepto del muro y el patio, ¿no? Lo tienes aquí en el baño y lo tienes aquí En en la todos recámara. lados. La intención es que cualquier punto de la casa se pueda ver al exterior, que tenga ese contacto con el exterior en todos lados. En todos lados. En algunos un poco más amplios, unos más cerrados, pero la intención es que siempre, en cualquier parte de la casa, esté uno viendo hacia el exterior. Hay que privar, en este caso, que no nos vean a nosotros, pero pues nosotros sí tener ese beneficio de estar afuera. Buenísimo. ¿Y qué dimensiones tiene la habitación? 4 por 3, de 4 y medio por 4. 4 y medio por 4 al revés. Muy generosa. Sí. Excelente. Muy bien, sigamos. A ver, por acá, por favor. Eso matar la puerta. La carpintería es color negro, ¿verdad? Sí, está pintada de negro todo lo que es. Si sientes las corrientes de aire al tener abierto todo, Sí. genera esa circulación, las ventilaciones cruzadas. Pasamos si quieres. ¿Y estas escaleras cómo las construyen ustedes? Tiene una trave, igual todo de concreto, una trave de concreto, en la cual amarramos todas las piezas, también de concreto, y ya al final las forramos con piso. En este caso tiene una estructura un poquito más fuerte, porque está pensada así como está. En ocasiones cuando usamos el cristal templado, pues nos ayuda un poquito también a reforzarnos. Pero están súper bien, quedaron muy bien. Vibran muy, muy poco. Que luego ese es el tema, Sí, ¿verdad? sí. La vibración. ¿Y los barandales? ¿El cliente qué dijo? Como no son me caigo. puro adulto, se quedan así. Pues la verdad se ve muy limpio. Si me caigo es porque me lo merezco. Dice. Sí, la intención es que quedara así de limpio, que no tuviera ese elemento. Se ve muy elegante. Sí. Y al final, pues bueno, en la parte de la doble altura, pues sí tenemos una protección. Por Muy cualquier. bien. Muy bien, pues vamos. Me gusta también este pequeño descanso, ¿verdad? El arranque de la escalera. Sí que es la recepción de la planta alta. Mira cómo refleja la luz todo el día. Empieza de aquel lado y corre hacia acá. Y da esa luz natural. Y es grande, ¿verdad? El domo al final. Sí que tiene su 1,5 metros. ¿Del espacio acá? De ancho. Sí, tiene más, tiene 1,80. 1,80. Esto es lo que te decía del reflejo de la luz. Al ponerle color blanco, que de esa cantidad de luz y ese espejo, pues la compensa. La refleja todavía más, ¿verdad? Y lo hace más. Se vuelve un distribuidor. Closet de blancos. Ajá. Las 2 recámaras de las niñas y el baño compartido. Para las 2. Esto lo digo, aquí sí ya pusimos algo de protección porque pues no vaya a hacer un accidente. Pero ya aquí pues ya estamos en la idea de bajar. En la cantidad de luz es lo que estábamos buscando. Y lo mismo que te decía, que en cualquier espacio, a pesar de que este es interior, pero tienes esta cantidad de luz que pareciera la sensación de estar fuera. De estar afuera. Vamos a ver si esta está abierta. Si quieres pasamos por acá. Esta es una de las recámaras. En la planta baja este es el eje de la planta baja, nos movimos tantito porque este es de la fachada sur, entonces dar un poquito de sombra y este abocinado de la ventana que nos da otro poquito más de sombra en la parte de... Te ayuda mucho, ¿verdad? Y alejamos un poquito la entrada de luz también para la cuestión ya de esta ventana que no entre tan de frente a la cama, pues. Su closet y las... ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? Igual 450 por 4. Son todas iguales. Son todas iguales. Sí, son todas iguales.
Ok. ¿Y tienen un baño compartido? Ajá. Si pasan, por favor. Este es el área de lavamanos para tener los dos usos al mismo tiempo. Igual negro. En función del lavamanos. Y este es el baño. Queda un buen tocador ahí. Como cambia, ¿no? De repente traes el juego del blanco y el negro. Ajá. Traes negro absoluto. Que también tranquiliza un poco, ¿eh? De todo el blanco y la luz allá afuera, de repente todo este negro Descansa. En el área de ducha y todo eso. Hubiera sido interesante que lo hicieras totalmente negro. También el piso, como entrar a una cueva negra. Hubiera sido también interesante. Pues la verdad la casa no es muy grande, pero sí la intención de que tenga mucha luz. Esa es toda la intención de que tenga mucha luz a pesar de lo pequeña que es. Y la función muy peculiar que al inicio se pensaba en que la parte, o sea, los hijos son mayores, no están aquí más que los fines de semana, entonces esta parte de arriba queda como en un stand-by, mientras que en todo el día, todos los días, abajo está la función. Y fue la intención que tuviera todo el cliente, toda la parte de la planta baja, su función del día a día. Esa fue la intención. Claro, este nivel se vuelve... Pues, se vuelve... de temporal. Ajá. Uso temporal. Sí. Muy bien, arquitecto. Y, por favor, ¿podría darnos un costo aproximado del metro cuadrado de construcción que ustedes tienen de un proyecto como este? Sí, en esta obra está en 11,000 pesos el metro cuadrado. Muy bien. 11,000 a 11,500 por cualquier otro detallito, pero 11,000 pesos el metro cuadrado. Así está, así como la ves. Excelente, ya incluye todo. Sí. Bastante competitivo. ¿Y en cuánto tiempo se puede construir algo así? Pues se debería de hacer, no sé, en 8 meses, 10, un año. Pero tenemos mucho problema en esta zona por la mano de obra. La mano de obra emigra mucho a Playas del Carmen, a Cancún, al norte, a Tijuana o a Estados Unidos. En la parte sur de México siempre tenemos ese problema y en ocasiones tenemos muy buena cantidad de mano de obra y en un momento se va un camión y se nos queda sin... O viene una obra grande al lugar, a la ciudad, y también se nos van entonces es un constante. Entonces empezamos bien y de repente nos retrasamos un poco, entonces se va a un año casi la casa. Esta nos llevó un año. Un año. Son los retos, ¿verdad? Pero felicidades, la verdad, la obra quedó bastante bien. Gracias. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Sí, claro, es Cali con doble L, Cali Arquitectos, en Facebook y en Instagram. Las dos en la misma. Los vamos a invitar también a que se registren en obra.org, una plataforma especializada en construcción para que los puedan contactar pues, todas las personas que no usan tantas redes sociales. Claro. Muchísimas gracias por compartir. Esperemos seguir viendo más de su arquitectura. Muchas gracias, Abraham. Gracias a ti. Estamos aquí en Comitán, Chiapas, jóvenes, llevándoles la mejor arquitectura. Fíjense qué imponente se ve esta viga. El jardincito también está padre, el de allá atrás. ¿Pasamos? Sí. A ver, vamos a pasar. Sí. De hecho está abierto. La intención era abrir esta terracita para darle continuidad a una carnita asada o algo aquí muy práctico en la parte de fuera, muy cerca de la cocina, un jardincito, una mesita y se ocupa este espacio. Se divide, ok. Esta celosía nos ayuda para tapar un poquito la vista del vecino y que no nos vea los interiores de las recámaras. Se ve muy bien, Sí. Y aquí separamos el área de los servicios, completamente servicios. Lavadora, y esa es una puerta de servicio. Hasta el tanque de gas está en la parte de atrás, en un nichito para que no se vea. Muy oculto. Oye, qué interesante el canal que generas. ¿Cómo funciona? Pues la intención es que no tenga más que una sola pendiente las losas. Todos los patios así los funcionamos en la oficina. Que tengan una sola pendiente, lo más mínimo que se pueda, que escurra nada más. Y el que se encarga de desalojar es el canal. El canal sí ya tiene una pendiente más profunda. Tratamos de que no supere los 10 centímetros para no correr riesgos de que alguien se doble y se le pone una rejillita, ¿no? Pero la intención es que las losas, los pisos no tengan
esas pendientes encontradas, lo que vaya parejo, y ya la que tiene la otra es el canal. Va recogiendo todo. Se ve muy limpio, ¿verdad? La intención es que se vea una sola pieza, pues que se vea unido. Y al final no tienes ningún problema con la pendiente, que es muy poca. Ajá. Que se escurra todo el tiempo sí. Que le lleve salir, escurrirlo, el canal se va a encargar de sacarla, de retirarla. Vean qué bueno, fíjense la pendiente que trae el canal. Empieza aquí, vean, aquí hay un dedo. 1,5 centímetros. ¿Verdad? Y si seguimos el canal, ven cómo va bajando. Y aquí hay, fíjense, 1, aquí ya hay como 4, 5 centímetros. Sí, tiene como 10 centímetros, aquí tiene 1. Y es el mismo sistema más que ocupamos en las duchas. También las duchas por el piso, por formato de piso, tratamos de que sean piezas completas y que tengan una sola pendiente. Lo mismo que allá, comenzamos en la parte más alta con 1 solo centímetro por escurrimiento, que no se nos meta. Baja la pendiente en una sola, el cliente no lo siente porque está parado en ella, y al final rematamos con igual un canalito de 10 centímetros, también forrado del mismo piso, y ocultamos ahí la coladera. Ahí es más pequeña precisamente por el hecho de ser el baño, pero igual funciona de la misma manera, y el canalito dentro de la ducha, ahí se encarga ya de recoger todo el agua y sacarlo. Lo que son espumas y todo eso se va para ese lado. No queda nada en la superficie de la ducha. Y le damos la pendiente mínima total. Seguirá escurriendo durante se está uno bañando y ya el canal lleva el agua a la coladera. Así están todas las duchas. Excelente. Espero que lo hayan notado, jóvenes, ¿eh? Yo sí lo vi, pero no les quería decir nada. Muy bien. Muchas gracias, arquitecto. Gracias a ti. Me quedo con este espacio. Comenten, jóvenes, ¿cuál fue el espacio que más les gustó de la casa? A mí me encanta esta idea de combinar el comedor y la barra, ¿verdad? O sea, integrarlo. ¿Qué opina el propietario? ¿Qué te dijo cuando le dijiste, oye, ¿qué te parece si el comedor lo trabajamos de esta manera? Pues le gustó el hecho de que es una persona muy activa, cocina, es un buen partido. Cocina. Así, está soltero. Vamos a dejar sus redes sociales. Cocina, convive mucho con sus hijas, entonces esto es precisamente eso, se diseñó para ellos, para los tres, para que estén cocinando, para que estén conviviendo en el mismo lugar. Si tienen un invitado, poderlo tener muy cerca, por eso el salón también está tan cerca. Convertirlo todo en un solo espacio. La intención es que cualquier persona que esté acá esté en conjunto, en contacto con todos los demás. Esa es la intención del espacio. Excelente. Y elementitos como mira, este es un... ¿Cómo funciona esto? Aquí tengo las conexiones, pero mientras no las ocupo, las puedo ocultar. Bien. Sí, la cosa es que quede limpia la barra. Hasta entrada USB y toda la cosa, ¿no? Pues ahorita ya... Sí, bien chistoso, ¿no? Son las 9:30 de la mañana y ya tiene 50% de pila. Yo no sé qué pasa aquí. Sí, esa fue la intención de que no tuviera nada de contactos hasta que tuviera esa pieza. Y el horno. O sea, al final cocinan aquí, ¿verdad? Tiene su buen hornito. ¿Y microondas ya no? Sí, ya. Ve nomás. Aquí está. Al final todo está aquí, ¿verdad? Muy práctico. Y ese mueble es clave, pues. O sea, este mueble es clave para todo lo que pues puede ser que falte de espacio. Pues aquí lo metes, ¿no? De hecho, es en la alacena. A ver, podemos abrirle así nomás una puerta para que se entienda el uso. Excelente, los frutilupis. Muy bien. Eso está genial. Y abajo quedaron los garrafones. Y abajo los garrafones. Todo lo que no vio. Excelente. ¿No necesitas más? Que funcione. Bien organizado todo. Hasta el casco está ahí de la moto, ¿lo vi ahorita? El casco. Y ese pequeño espacio pues es un vestíbulo para tener precisamente eso, un recibidor, las llaves del día, y de ahí te metes, dejas todo lo que traes de la calle y ya te metes. Vas a salir, igual pasas recogiendo todo y vas para afuera. Es cierto, ¿verdad? O sea, la posición del mueble te genera ese vestíbulo.
Y en temporada de calor esa terracita está genial porque el sol está todo aquí atrás y aquí está totalmente en sombra. Es una cantera, pues lo traen de Puebla. Como cafecita, ¿verdad? Sí, es como Piñonada. rosa o como cafecita. Y este es su servicio. Son los vivos, jóvenes. Pongan atención. Claro, este es el acceso de servicio. Este es el servicio. Por aquí pongo los tenis llenos de lodo. Y ya se lavan y ya se meten. Y esta va a ser de hecho, del concreto de ahí para allá vamos a hacer una nueva. Una ¿Ah, sí? tapa. Sí, eso todavía se va a trabajar. Ah, ok, o sea, se va a eliminar la cochera. No, se va a hacer la cochera, pero es una cochera más alta la estructura. Ok. Lleva un plafón de madera, cuadritos de madera con rejitas. Ajá. Todo el plafón y es más alto y no se va a ver. Lo vamos a ocultar con un faldoncito para que de la sala no tenga ahorita, sino que se vea un faldoncito y ya el deck de madera que va a tener debajo es lo que vamos a ver. Iluminado por arriba. Va a ser una terraza allá arriba. Como una no. Va a ser La terraza abajo, más bien va a ser Sí. la cubierta. Exactamente, la cubierta. que me funcione como cubierta del coche Sí. y que me funcione como... Y hacemos cositas diferentes, bueno, no sé si hacen en otro lado. Cuando por el acceso que es muy pequeño y que estamos tan retirados, estos dos luminarias están conectadas con el motor. Cuando él entra y abre su portón, en ese momento encienden y se apagan solas. Y si vienes a pie, entonces ya tienes tu contacto para encender estas, que son las que te traen y las apagas acá. Pues. Pero esas se encienden solas con el motor. Eso es una buena idea, ¿eh? Así ya te evitas el sensor. Ajá. Y es cuando ocupan el motor, encienden y ya te ayudas para iluminarte. Muy bien. ¿Y estos árboles piensan crecer? Sí, bueno, lo que nos permite el espacio de tierra, Ajá. no van a ser muy altos, van a ser un poquito altos. ¿Sabes qué árbol estaba pensado para acá? El que tienes en la casa, El arrayán. El arrayán, pero no lo conseguimos acá. ¿Cómo no? No, me lo estaba mandando de Guadalajara, pero no sé si llegaba. Se vería pero sí era un bonito arrayán. porque es esbelto. Sí, y las hojillas, es muy translúcido, bueno, se logra ver pues entre transparente. Y ahí tengo otros dos proyectos donde también está el arrayán. Ah, si sí, lo consiga yo, pero... Excelente, hay que traerlo. Que se vuelva ya endémico. Arquitecto, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti, Abraham. Y nos vamos, jóvenes.